Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy, 25 de febrero, estamos reunidos como hermanos en la fe, alimentándonos y fortaleciéndonos con la palabra de Dios. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el pasaje que hemos escogido para este domingo está tomado de Génesis, el capítulo 28, los versos del 10 al 17. Así nos dice la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Luterana Cristo, a todos los seguidores, estudiantes y sembradores de la Academia Cristo, pero también ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, reciban un saludo fraternal lleno de gracia y amor. El tema que vamos a meditar en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma: cómo usted y yo crecemos siendo hijos de Dios. Cada uno de nosotros conocemos bien la historia de Jacob, y es importante conocerla porque aprendemos mucho acerca de lo que usted y yo somos y cómo hemos estado creciendo espiritualmente. Cuando Jacob, junto con su hermano Esaú, estaba en el vientre de Rebeca, su madre, nos dice en Génesis capítulo 25, los versos 24 al 26, que cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado, su mano en el calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Esta historia del nacimiento de esos dos gemelos nos enseña cuál es la personalidad de Jacob. Su nombre, el que agarra el talón, perpetuó este recuerdo. Alguien que hubiera estado presente en este nacimiento, pues hubiera dicho que realmente el nombre del significado de Jacob muestra a alguien que suplanta a otro, a alguien que lo defrauda. Usted y yo sabemos por la historia bíblica lo que sucedió con su hermano Esaú, y la historia que estamos viendo en este día hace parte del contexto de lo que estaba viviendo Jacob. Nos dice Génesis capítulo 27, verso 36, y cómo
Esaú mostró el significado del nombre de Jacob. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Sabemos que esta situación, este engaño de Jacob a su padre, también a Esaú, trajo consecuencias de su pecado. Y esas consecuencias de su pecado fue apartarse de su familia, apartarse de su parentela. Pero realmente podemos ver cómo esta actitud de Jacob representa también nuestra actitud pecaminosa, nuestra carne pecaminosa. Usted y yo no tenemos un nombre que tenga un significado como el de Jacob, engañador, pero nuestra carne pecaminosa sí tiene las mismas actitudes de la carne pecaminosa de Jacob. Somos engañadores, somos mentirosos, somos infieles, desobedientes, ávaros, amadores del mal. ¿Y saben por qué? Porque por naturaleza queremos ser más que Dios, queremos ser más que su palabra, y por eso usted y yo merecemos las tinieblas eternas por ser amadores del mal. En este tiempo de Cuaresma, no solamente nosotros estamos preparándonos para la Semana Santa y el domingo de Pascua, sino que también ese tiempo de Cuaresma nos enseña esa necesidad de vivir como creyentes, como hijos de Dios. Y esa necesidad, ya sabemos el por qué, por nuestro pecado. Y en los textos del día de hoy encontramos un común denominador con 2 textos diferentes. El primero, en el Salmo 73, encontramos un personaje, Asaf. Él es un músico muy famoso en los tiempos bíblicos, en los tiempos de David. Era un levita y sabemos que compuso salmos. Y en el Salmo 73 muestra a Asaf cómo cayó en pecado. Nos dice el verso 2 y 3: en cuanto a mí, palabras de Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Asaf se dejó engañar al ver cómo los impíos, los incrédulos, aparentemente viven mucho mejor que los hijos de Dios. Pero siglos más adelante, nuestro Señor Jesucristo, y lo escuchamos en el Evangelio para el día de hoy, en Marcos capítulo 8, el verso 38, Jesús llamó a la generación de su tiempo adúltera y pecadora. Pero realmente nosotros necesitamos ver a Jacob, a Asaf, a las palabras de Jesús, llamando a una generación adúltera y pecadora, y usar todo eso como un espejo para nuestras vidas, un espejo espiritual, y nos damos cuenta cómo nosotros somos igual de pecadores que ellos y cómo nosotros tenemos una incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos, y una vez más nos dejamos llevar, como Pedro en el texto del Evangelio para hoy, que se dejó tentar por el diablo, aconsejando a Jesús que no fuera a Jerusalén. Y por eso Jesús no solamente mostró el pecado de Pedro, sino que también muestra nuestro pecado, porque tanto Asaf como Jacob, como Pedro y todos nosotros, por naturaleza, ponemos nuestra mirada en las cosas de los hombres. Jacob estaba huyendo de su hermano, estaba huyendo como consecuencia de su pecado. Y nosotros, si vemos nuestra vida, sabemos que estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Por ser engañadores, pues nuestra familia, cuando nos ve, cuando nos escucha hablar, ellos quieren huir de nosotros, porque no quieren caer en más trampas, en más engaños nuestros. Igualmente,
hemos perdido la confianza de muchos por nuestra mentira. Y se han dañado la relación entre padres e hijos o hijos con los padres a causa de decir lo que no es. Por eso también podemos ver que vivimos consecuencias de nuestros pecados cuando hay matrimonios destruidos a causa de nuestra infidelidad. Y no solamente se ha roto el matrimonio, sino que a causa de la infidelidad se ha perdido lo poco de las cosas materiales que se consiguen en el matrimonio. Nadie puede decir que ha tenido un divorcio feliz. Siempre han habido muchos problemas a causa de las infidelidades, pero también podemos ver que por nuestra desobediencia hemos estado a punto de ir a la cárcel o hemos estado en la cárcel. Por nuestra desobediencia hemos perdido el trabajo y también hasta nos han echado de nuestras casas por ser contumaces y rebeldes. ¿Qué vemos con todo esto? Como hoy en día nosotros vivimos las consecuencias de nuestro pecado y de una manera general nuestra enfermedad, nuestro desempleo y también los problemas económicos hacen parte de la consecuencia de nuestro pecado. Pero Dios claramente nunca va a cambiar la consecuencia de nuestro pecado, pero sí hizo dos cosas por usted y por mí. La primera es que nos ha dado el perdón, y nos ha dado el perdón en Cristo. Podemos ver en la historia de Génesis, en la historia de Jacob, cómo Dios le dio el perdón a él. Nos dice la historia que cuando Jacob llegó a cierto lugar, durmió allí porque ya el sol se había puesto, tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían del cielo. ¿Qué estaba viviendo Jacob en ese momento? Su perdón, el perdón que Dios le estaba dando, la gracia de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos explica cuál es el significado del sueño de Jacob. Y en Juan capítulo 1, versículo 51 nos dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El mismo Dios construyó una escalera para Él venir a nosotros y nosotros poder ir a Él. Y esa escalera se llama Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es esa escalera espiritual, la cual podemos ver que el mismo Dios dio todas las promesas a Jacob. Esas promesas que había dado a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, cómo de su descendencia iba a ser bendecido. Y todo esto por su gracia, por amor. ¿Qué aprendemos aquí? Cómo usted y yo somos hijos débiles de Dios, somos pecadores, pero a la vez Jesucristo nos reconcilió con el Padre y nos reconcilió en su vida perfecta. Esta reconciliación la vemos en el Evangelio para el día de hoy, como nuestro Señor Jesucristo, al decirle a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Podemos ver cómo Jesús vivió perfectamente obedeciendo al Padre. Él solo tenía en su mente, en su corazón, cada uno de nosotros, para que su vida perfecta fuera atribuida a nosotros. Por eso es que somos perdonados. Pero la otra bendición que hemos vivido en Cristo Jesús es que hemos sido librados de ir al infierno. Nos dice en el texto de Marcos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y fuera muerto y resucitar después al tercer día. El pecado merece ser castigado en el infierno eterno, pero Dios, el Padre, castigó a Jesús en la cruz, y al castigarlo, pues nos dio a nosotros no solamente paz con Él, sino que hemos sido librados del castigo eterno en el infierno. Jacob, después de despertar, dijo que ese lugar se llama Betel, casa de Jehová.
Por la obra de Cristo, usted y yo vivimos constantemente en la casa de Jehová, en su reino, y tenemos su palabra, la cual nos habla y nos dice todas las bendiciones que nosotros tenemos y recibimos espiritualmente. Pero si recuerdan cuál es el propósito de este sermón, que ya vimos nuestro pecado, que vimos lo que Cristo hizo por nosotros, ahora vamos a aplicar todo ese mensaje a nuestras vidas y no perdamos de vista a Jacob. Todo esto él lo vivió como parte de su crecimiento espiritual. En el contexto podemos ver que se enfrentó a Labán, su suegro, y cómo Labán lo engañó. Él soportó esto. Tiempo después se pudo encontrar con su hermano Esaú y pidió perdón por haberle engañado. Y sabemos por la historia bíblica que Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel y todos sus hijos le trajeron muchos problemas, y cómo al traerle todos estos problemas, él pudo mantener su confianza en Dios. Él tuvo un crecimiento espiritual y aprendió por esa experiencia espiritual a soportar todo lo que estaba viviendo en su vida. Usted y yo, al igual que Jacob, mostramos los frutos de arrepentimiento. Y ese fruto del arrepentimiento es producido por el Evangelio. Este fruto de arrepentimiento muestra cómo vivimos diferente, cómo amamos a Dios y amamos al prójimo. Y nuestro hablar no va a ser ni engañando ni mintiendo, sino diciendo sí, sí, no, no. Cómo la fidelidad es vista en nuestras vidas, y lo vemos en nuestros matrimonios, lo vemos en toda relación que tengamos con amigos, con hermanos en la fe. La fidelidad es un don que viene de Dios. También hemos aprendido de que la felicidad no depende de las cosas materiales. La felicidad está en nosotros por la paz que tenemos con Dios, la herencia que tenemos en la vida eterna, y hay una gran bendición espiritual, la cual hace que estemos felices. Y esa bendición espiritual es que somos templo del Espíritu Santo. Y al ser templo del Espíritu Santo, Él hace de que siempre estemos buscando las cosas de Dios, porque la añadidura a las cosas materiales vienen de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos míos, amigos míos en Cristo Jesús, hoy nosotros confesamos que hemos muerto para este mundo y Dios ha hecho que vivamos para Él. Y mi oración es que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual, nuestros frutos de arrepentimiento, los cuales muestran a otros que el poder de Dios ha cambiado nuestras vidas, y cómo el poder de Dios hará que estemos pronto en su presencia, en la vida eterna, porque nosotros hoy confesamos que somos llamados hijos de Dios solamente por los méritos de su Hijo unigénito. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos con tu palabra en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Pedimos, Señor, que permitas que sigamos creciendo en la fe, teniendo frutos de arrepentimiento, y seguir en abundancia, mostrando tu amor, el perdón, la fidelidad, el don del contentamiento, y que podamos mostrar a otros que solo vivimos para ti. Señor de los cielos, gracias por este lugar donde podemos escuchar tu palabra, y bendice a cada familia. Oramos por nuestros hijos, oramos para que seas tú apartándolos del ataque del diablo, oramos por que seas tú manteniendo reconciliados a nuestras familias, que nuestros matrimonios puedan seguir cumpliendo esa promesa hasta que la muerte nos separe. Te presentamos, Señor, a nuestra hermana Socorro en Medellín, igualmente a Mariano, como a Yoli Vargas. También te presentamos a Nelly, y oramos por todos nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos. Bendice a la mamá de Camilo, que es nuestro sembrador en Bogotá. Ayúdale, fortalécele en sus dolencias, y también oramos por Beatriz, para que seas tú también bendiciéndola a ella en todas sus dolencias. Señor de los cielos, te presentamos la mamá de las hermanas Agudelo, como también el papá de Piedad y el papá de Marianela en Chile. Fortaléceles, guíales.
También oramos por todos nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos, para que les fortalezcas. Señor Santo, queremos pedir también en este día por esta tu iglesia, para que sigamos llevando el mensaje de salvación a otros. Igualmente el ministerio de la Academia Cristo, para que sigamos creciendo fortalecidos en la fe. Padre de amor, esta semana que estamos empezando, podamos seguir recibiendo tus bendiciones hasta que seamos llamados en tu presencia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.